Hola, soy su profesora Drusila Torres Zúñiga y en esta ocasión vamos a hablar del capítulo 2 de Un cuarto propio de Virginia Woolf. Ya platicamos en el capítulo anterior del primer capítulo y ahora vamos al segundo capítulo que la verdad me dejó con muchas ideas, muchas cuestiones, muchas reflexiones y bueno, pues ahora las traigo acá con ustedes. Antes de empezar con las reflexiones, quiero contestar algunas dudas que me hicieron llegar. La primera es que sí, un cuarto propio es lo mismo que una habitación propia, que es otra traducción del título de este ensayo. Y sí, es el mismo libro, un cuarto propio o una habitación propia. Es lo mismo, ya sabemos que en México, no sé si en los demás países de habla hispana, pero en México le decimos cuarto a la habitación, a la recámara, por decirlo así, ¿no? Pero también puede ser otro tipo de estancia, no precisamente la recámara o los aposentos. Entonces, pues creo que por eso le pusieron un cuarto propio, que aquí donde yo estoy leyendo el libro, que es el mismo que les pasé a ustedes, el traductor es Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, muy importante de la literatura del siglo XX, muy interesado él también en toda la literatura de Inglaterra. Entonces me imagino que ese fue su principal interés para también traducir este ensayo de un cuarto propio. Él le llamó un cuarto propio, me imagino que también en Argentina se les dice cuartos a las habitaciones de una casa, independientemente si sean recámaras o no. Y en otras traducciones se encuentra este libro como una habitación propia. Y bueno, no he leído las explicaciones de por qué se traduzca como una habitación propia, pero me parece pues que es para diferenciarse de la traducción de Jorge Luis Borges y también para que quizá, ¿verdad? No lo sé, quizá para que refiera a un sustantivo y a un adjetivo femeninos, porque un cuarto propio pues es un sustantivo y un adjetivo masculinos, cuarto propio, y en cambio una habitación propia es un sustantivo y un adjetivo femeninos, la habitación propia. Entonces quizá también por eso, ¿verdad? Puede ser, no lo sé. Habría que investigar un poquito más. Y como les decía, Jorge Luis Borges pues es el traductor de esta edición que nosotros estamos leyendo, que ya sea que la estemos leyendo en el documento que les mandé, que es de Lumen, o yo también tengo una versión impresa que es de Editorial Colofón, que también es la misma traducción de Jorge Luis Borges. Pero pues ya saben ustedes que es muy importante también la traducción, quién traduce el texto, porque depende de la época en que se traduce y depende de la persona que lo hace, su formación, también es diferente la traducción, ¿verdad? A veces los traductores hacen una labor de interpretación, entonces por eso a veces es muy importante fijarse en quién es el traductor. En el caso de Jorge Luis Borges, personalmente confío en su traducción, porque les digo que él era una persona muy interesada en la literatura de Inglaterra, entonces siento que la va a hacer lo más fiel que pueda. La verdad es que no lo sé, tampoco he contrastado con otras traducciones, pero estaría bien, sería interesante poder revisar la traducción de una escritora o de una traductora mujer, ¿no? Para ver qué otro enfoque le da a la traducción. Estaría bien investigarlo y poder contrastarlo. La verdad es que yo, esta es la segunda vez que leo este ensayo y las dos veces pues lo he leído bajo la traducción de Jorge Luis Borges, entonces ahí sí siento que mi opinión está un poco sesgada, pero bueno. Entonces me dije, esas fueron las preguntas que me hicieron, que si es lo mismo un cuarto propio que una habitación propia. Sí, es el mismo ensayo, nada más que es diferente traducción. Estamos leyendo la traducción de Jorge Luis Borges, pero si quieren leer otra traducción está bien. Y bueno, pues ahí también se puede ver cuáles son las variantes que habría y las pueden presentar. Y aquí en la traducción de Lumen tenemos el prólogo de Kirmen Uribe
Y bueno, y Kirmen Uribe, de hecho ya me acordé que también leí, no me acuerdo si leí todo el prólogo, no, sí, porque está muy cortito, y creo que Kirmen Uribe también dice, bueno, me mandaron a hacer el prólogo de este ensayo, pero yo hasta leí 2 veces si realmente me estaban pidiendo a mí, porque Kirmen parece nombre de mujer, pero yo soy hombre, ¿no? O sea, soy sexo masculino, entonces me llama la atención que me lo hayan pedido a mí, que soy un hombre, pero bueno, lo voy a hacer, este prólogo. Y bueno, ya, en realidad creo que no dice otro dato muy relevante, la verdad no me acuerdo, perdón Kirmen Uribe si me llegas a escuchar, no me acuerdo qué dices en tu prólogo, solo eso, que te pidieron a ti hacer el prólogo, aunque eres hombre, y que tu nombre, por alguna razón, suena como nombre femenino, ¿no? Bueno, no, la verdad es que no me acuerdo bien de otros comentarios que he dicho. Kirmen, no importa, nada más quería resolver esa duda que me hicieron llegar. Está muy bonita la edición de Lumen porque trae algunas ilustraciones que no creo para nada que sean como la habitación propia de Virginia Woolf. La verdad se ven muy aesthetic, como se dice ahora, se ven muy bonitas. Y aunque Virginia Woolf vivía pues seguramente en una mansión muy arreglada, no creo que estuviera tan hipster su habitación como la ilustración de aquí de Lumen, pero bueno, eso es lo de menos. Está muy bonita la ilustración de Lumen. Ahora sí vamos a hablar del contenido del capítulo 2. Bueno, pues hay varios temas que me llamaron muchísimo la atención. Primero, que habla vuelve a reiterar su tema, que es la relación entre el dinero y la escritura de las mujeres, ¿no? Entonces lo vuelve a repetir. De hecho, en las primeras líneas del capítulo 2 dice ¿por qué un sexo, refiriéndose al masculino, era tan adinerado y el otro tan pobre, refiriéndose al sexo femenino? Otro tema de los que va a hablar es de la crítica de la mirada masculina a las mujeres en la literatura, pero a las mujeres. O sea, ¿por qué hay tantos libros de hombres que se preocupan por describir a las mujeres? Ahorita lo voy a comentar un poco más, pero eso es otro de los temas que habla. Y luego finalmente aborda el tema de déjenmelo vuelvo. Bueno, pues de que ella, en su experiencia personal, considera que tener un dinero asegurado le brinda bastante confianza para poder dedicarse a la escritura. Eso es, creo, lo más importante de este capítulo, y aparte de todas las otras reflexiones. Entonces, primero voy a abordar los temas del capítulo y después voy a darles otra información adicional que creo que puede complementar mucho lo que nos viene contando Virginia Woolf. Entonces, ella, acuérdense que venía diciendo que había hecho un paseo por Oxbridge, que es una universidad ficticia, y luego dice que después se fue al Museo Británico, ¿no? Y también ustedes deben de saber que es un museo muy importante mundial que guarda grandes reliquias de la humanidad, y como ustedes saben, pues se guardan reliquias hasta de otras culturas, porque el imperio, el Reino Unido, pues, el Reino Unido, pues también colonizó muchos lugares del mundo y saqueó las obras de las culturas a las que conquistaba. Entonces se las llevaban al Museo Británico. Bueno, eso es algo muy importante de decir, por eso es un museo muy importante Y bueno, dice que ya va a ese lugar, al Museo Británico, y ahí surgen otras reflexiones.
Entonces dice que le viene a ella esta reflexión constante de por qué el sexo masculino es tan adinerado y es tan pobre el otro, y qué influencia ejerce la pobreza sobre la literatura. Esta pregunta es fenomenal, ni siquiera se refiere a un sexo en particular, ¿no? La deja abierta. ¿Qué influencia ejerce la pobreza sobre la literatura? Entonces ustedes imagínense los libros que tienen, si tienen una biblioteca aunque sea pequeña, ustedes traten de imaginar cuál es el origen social de los autores y autoras de esos libros que ustedes están leyendo. Son libros cuyos autores o autoras, aquí ya no estamos hablando del sexo, autores o autoras vienen de un origen de la pobreza o de un origen de la riqueza, y el origen de los autores y autoras determina mucho la manera en la que escriben. No es lo mismo escribir con un pasado de pobreza que con un pasado de riqueza, o con un presente de pobreza que con un presente de riqueza. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, Juan Rulfo, que es un escritor mexicano, a pesar de que en un inicio su vida tuvo digamos, no le fue tan mal económicamente porque su papá tenía un negocio, después que muere su padre y a él lo mandan al orfanato, después de que sale del orfanato, pues tiene una vida bastante difícil. Tiene poco dinero, le cuesta mucho conseguir trabajo porque además él era una persona muy introvertida, y siempre está batallando con el tema del trabajo. Es decir, en realidad no tiene una solvencia económica muy fuerte Juan Rulfo en sus inicios. Y eso le perjudicó en su literatura, porque él mucho tiempo de su vida prefirió trabajar para mantener a su familia que sentarse a escribir. Y esto no es una cosa que yo esté inventando, él mismo la dice varias veces en las entrevistas que da, y sus hijos lo reiteran en otras ocasiones, y se puede ver también en cartas que le escribe a su esposa, ¿no? Que él tiene grandes dificultades económicas y prefiere como estar buscando trabajo, estar buscando su sustento, que dedicarse un poquito más a la escritura. Y entonces por eso vemos que solo tenemos 2 libros de él, y que le costaba muchísimo trabajo poder dedicarse a la escritura, porque para él era más importante como llevar el sustento al hogar, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tenemos a los otros escritores que son sus contemporáneos. Por ejemplo, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes siempre fue una persona con bastante privilegio económico, y dense cuenta que Carlos Fuentes, además de que vivió muchos más años que Juan Rulfo, igual y vivieron el mismo número de años. Debería yo de ver acá Carlos Fuentes cuántos años vivió y Juan Rulfo cuántos años vivió. Pero bueno, Carlos Fuentes, que nunca tuvo como un tema económico, escribía libros básicamente cada año. Entonces, solo era 10 años mayor Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en 1917 y Carlos Fuentes en 1928, o sea, 11 años, y falleció en 2012 Carlos Fuentes, y Juan Rulfo en 1986. Sí vivió más años Carlos Fuentes que Juan Rulfo, y Carlos Fuentes escribió constantemente demasiadas obras. Cada año escribió una novela, cada año publicaba básicamente, mientras que Juan Rulfo solo tiene 2 libros o 3 acaso, ¿no? Entonces ahí se ve la diferencia de la posibilidad económica, del privilegio económico que te da y la seguridad que te da tener dinero para la literatura. Eso es muy importante, es una reflexión que ya la traía Virginia Woolf y que hasta la fecha sigue resonando con la realidad de los escritores y las escritoras en todo el mundo, y más con la realidad de las escritoras mujeres, sabiendo que hay países todavía como en México donde hay una desigualdad económica entre los sexos o entre los géneros, si le quieren decir así, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones económicas se requieren para crear obras de arte? Ustedes imagínense qué condiciones económicas se requieren para crear obras de arte. Les planteo esta pregunta y ustedes vean si la quieren responder.
si ustedes ahorita se plantearan escribir un libro sobre su vida, una novela, un libro de poesía, lo que sea, un libro de lo que ustedes quieran, hasta incluso un libro de receta, ¿qué condiciones necesitarían? ¿Qué condiciones materiales necesitarían? O sea, piensen en todo, piensen, pues necesitaría una computadora para escribirlo, necesitaría una mesita para poner la computadora, necesitaría el internet, la luz, necesitaría, ¿cuántas horas de su tiempo quieren? 2 horas, 3 horas o 4 horas diarias. Pero supongamos que ustedes trabajan, ¿no? Entonces necesitarían un trabajo que fuera de tantas horas para poder dedicarle estas otras horas a la escritura. Y entonces eso quiere decir que a su vez necesitan que alguien los apoye o las apoye con esas horas, porque seguramente esas horas ustedes no las dedican, por eso no están escribiendo un libro ahorita quizá, ¿no? Porque esas horas ustedes las dedican al trabajo o a otra actividad, al cuidado de alguien, etc. Entonces esas horas, ¿qué necesitan? Necesitan un asistente que les limpie la casa o un asistente que les cuide a sus hijos o alguien que trabaje por ustedes y que les traiga el sustento, ¿no? Entonces fíjense que la creación de una obra de arte necesita un sustento material para poder darse. Por eso muchas veces los artistas recurren a la figura del mecenas, ¿no? Al patrocinador que les pueda apoyar con una cantidad de dinero para que ellos se puedan dedicar exclusivamente al arte. Nada más piénsenlo, piensen ustedes qué condiciones materiales necesitarían si se quisieran dedicar a partir del día de hoy y lo que resta del año a escribir un libro. Bueno, entonces después de esa reflexión, Virginia Woolf nos mete otro tema muy importante también, que es que los hombres, los varones, tienen mucho interés en estar hablando de las mujeres en los libros. Y lanza otra pregunta, dice, ¿tienen ustedes la menor idea del número de libros sobre mujeres que se publican en el curso de un año? Y esto es verdad, ¿no? En la época de Virginia Woolf, principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había un montón de libros que se dedicaban a analizar el comportamiento, la psicología de las mujeres. Tan solo en la literatura empezaron a escribirse novelas sobre el carácter de las mujeres, por decirlo así. Entonces ahí tenemos a Ana Karenina, a Madame Bovary, Effie Briest, Nana y un montón de novelas que se dedicaban a que sus protagonistas eran mujeres, pero donde uno de los intereses era analizar por qué las mujeres se comportaban de esa manera. Y esos libros de literatura solamente eran el reflejo de libros de psicología o de las ciencias que estaban surgiendo en ese momento del comportamiento, para ver por qué las mujeres se comportaban o eran de una determinada manera. Obviamente eran por un motivo, entre comillas, científico algunas veces, pero también era por un motivo para justificar la dominación del hombre sobre las mujeres, y eso es lo que después Virginia Woolf muestra aquí, ¿no? Entonces dice que ella está buscando en la biblioteca y se da cuenta de que hay un gran catálogo de libros que hablan sobre las mujeres, y entonces dice, bueno, si me pongo yo a ver, hay libros sobre la condición de la Edad Media de las mujeres, las costumbres en las Islas Fiji de las mujeres, ¿por qué las mujeres son veneradas como diosas? Más débiles en el sentido moral que, o sea, está diciendo todos los libros que se dedican a estudiar a la mujer, el idealismo de las mujeres, los atractivos de las mujeres, la pequeñez del cerebro de las mujeres. Ahí viene una gran lista, ¿no? Viene hasta el final. La opinión de Shakespeare sobre las mujeres, la opinión de Dan Inge sobre las mujeres. Entonces eran una gran preocupación el comportamiento de las mujeres, pero ya dijimos que podría ser un interés científico, pero también es un interés como para compararse los hombres con las mujeres, ¿no? Dice también que Napoleón las creyó incapaces, el doctor Johnson opinó lo contrario. ¿Tienen alma o no tienen alma? Imagínense, todavía estaba esta pregunta de que si las mujeres eran seres humanos, ¿no? O sea, si tenían alma o no.
y dice ella que encuentra bastantes libros donde se habla de la inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. y utiliza Virginia Woolf la ironía porque dice que dice, en la cara y figura del profesor Von X, o sea, Von X es como cualquier doctor que escribe un libro. Durante la compilación de su obra monumental, La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino, dice, me lo imagino escribiendo este libro con un aire de estar padeciendo alguna emoción que le hacía clavar la pluma en el papel como si al escribir estuviera matando algún insecto dañino, ¿no? O sea, dice ella, yo percibo en todos estos libros mucha ira contra las mujeres, que es lo que ahora le podremos llamar la misoginia, o sea, el odio hacia el sexo femenino. Un ejercicio muy elemental de psicología, dice, que no significaré con el nombre de psicoanálisis, me demostró al mirar mi libreta que el croquis del iracundo profesor había sido trazado con ira. O sea, estos doctores, profesores, psicólogos que escriben estos libros, se nota que los escriben con ira, con encono, con odio hacia el sexo femenino. Ira me pareció, sigue diciendo, pero una ira subterránea mezclada con emociones de todas clases, a juzgar por sus singulares efectos, era una ira disfrazada y compleja, no abierta y franca. Esos libros están escritos a la luz roja de la emoción, no a la luz blanca de la verdad. ¿Ja? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de lo que por ahora llamo su ira? Me pregunté. Dice ella, bueno, ¿por qué escriben con tanta ira sobre las mujeres? Y ella piensa que una parte de su ira es porque hace siglos, dice acá, que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hombre, 2 veces agrandada. Entonces dice, ellos escriben sobre las mujeres, estos escritores que escriben sobre las mujeres, porque solo aplastando a las mujeres ellos se engrandecen, ¿no? Dice, por eso Napoleón y Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Eso en parte explica lo necesarias que son las mujeres al hombre y también explica lo nerviosos que estos se ponen bajo la crítica de aquellas. Entonces ahí ustedes dense cuenta cómo ella dice, los hombres que escriben sobre las mujeres pues lo hacen para justificar esta ira o para justificar los aires de grandeza que ellos se dan. Bueno, entonces ya dice que empiezan alentados el día, dice aquí como un ejemplo, ¿no? Dice, este tipo de hombres empiezan alentados el día creyéndose deseados e indispensables en la tertulia de la señorita Smith. Se dicen al entrar en la sala, soy superior a la mitad de los presentes y por eso hablan con esa confianza, con ese aplomo que ha tenido tan hondas consecuencias en la vida pública y conduce a notas tan curiosas al margen de la mente privada. O sea, los hombres se sienten mucho y a veces no es que sea así, ¿no? Nada más es porque son hombres, porque se dan el permiso de hacerlo. Y luego dice que le dice a su auditorio, que ella se imagina que son mujeres, que si ustedes, el público, tuvieran 500 libras al año libres, ¿no? Como decimos en México, si tuvieras 1 millón libre de impuestos, tú también podrías investigar sobre estos temas, tú también podrías tener el tiempo de leer y el tiempo de escribir lo que tú quieras, ¿no? Es algo que dice. Entonces ahí cambia ya de tema. Bueno, es sobre la misma idea del dinero y la literatura, pero ya lo enfoca a su experiencia personal y dice que ella se da cuenta que ella puede leer y puede investigar los temas que le importan y habla porque dice que porque su cartera tiene una virtud, ¿no? Dice, la virtud de mi cartera de engendrar automáticamente billetes de 10 chelines.
La abro y ahí están. La sociedad me da pollo y café, cama y alojamiento a cambio de cierto número de trozos de papel que me dejó una tía por la sola razón de que yo llevaba su nombre. Y ahí es donde habla de esta parte que les había contado en el capítulo anterior, de la herencia que tiene Virginia Woolf. Virginia Woolf goza de una herencia que en ese momento se le llaman rentas. También ahora le llamamos rentas, pero ahora son rentas porque sí se rentan habitaciones, ¿no? Rentas por herencia por rentas, que bueno, también me imagino que ahí era por rentas de inmuebles, de terrenos para la siembra o para vivienda, y ella solo recibía el dinero, ¿no? Entonces dice que ella recibe el dinero de su tía. Dice: la noticia de mi herencia me llegó una noche casi al mismo tiempo que pasaba la ley concediendo el voto a las mujeres. Fíjense, es bonito esto que ella dice, porque es así como que, bueno, fue un triunfo lo del voto a las mujeres, y a la vez yo recibí mi herencia, como un doble regalo, ¿no? Una carta de abogado cayó al buzón y al abrirla supe que tendría 500 libras al año para toda mi vida. De los dos, el voto y el dinero, me ha parecido mucho más importante el dinero. Y esto es algo que me llamó mucho la atención, que ella sobrepone el interés del dinero al interés del derecho, porque ustedes saben que el derecho al voto pues es algo que se consiguió gracias a la lucha de las mujeres, ¿no? Pero ella dice: bueno, pero la verdad, si me ponen a elegir entre el voto, que es un derecho, y el dinero, prefiero el dinero. Y esto es muy importante, porque en realidad lo que determina la calidad de vida y la posibilidad del bienestar sí son los derechos, definitivamente, pero el dinero como ayuda, ¿no? O sea, como dice el dicho, el dinero no es la vida, pero cómo ayuda. Entonces, ella lo refuerza con esta idea, ¿no? Si me dieran a elegir entre el voto y el dinero, me ha parecido mucho más importante el dinero, porque el dinero le brinda la comida, le brinda rápidamente, ¿no? Le brinda la comida, le brinda el techo y le brinda la seguridad. Y en cambio los derechos se tienen que conseguir, pues es una lucha a largo plazo, y además pues no siempre se aseguran para todos, ¿no? Entonces aquí ella habla de que le llega dinero, 500 libras al año para toda su vida. No sé cuántos sean 500 libras al año actualmente, seguramente ya no es tanto dinero. Vamos a preguntarle al Google, ¿cuánto es 500 libras al año? En pesos mexicanos. 100,000 pesos. Ya no es tan, no, 500 libras al año. 10,000 pesos. A ver. 500 libras al año, convertida a pesos. No me quiere decir. No me quiere decir cuánto es. 500 libras al año. 10,000 pesos, 10,700 pesos. Es poco, ¿no? Ahora, pero vamos a ver, si le ponemos 500,000 libras, son 10 millones de pesos. No, pues ahí sí son 500,000, vamos a ponerle 50,000. Bueno, a ver, vamos a hacer este otro experimento. Si ustedes, por cosa de la ley de que alguien les hereda o de que se gane la lotería, yo qué sé, un premio, les dieran 100,000 pesos al año libres, o sea, que les dijeran, ¿sabes qué? Tú por tu cara bonita ya te ganaste 100,000 pesos al año. ¿Qué harían? ¿Qué beneficio les traería ese dinerito libre? No tienen ustedes que hacer nada, nada más tienen que estar sentaditos en su casa y les llega ese dinero. No tienen que trabajar, no tienen que entregar nada a cambio de ese dinero, les llega. ¿Qué pasaría si en su bolsillo cada 1 de enero apareciera 100,000 pesos?
¿qué pasaría con ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué posibilidades les daría ese dinero? Bueno, en el caso de Virginia Woolf dice, bueno, eso me da la oportunidad de comer, de vestir y de tener un techo y de no preocuparme por esos temas, y puedo dedicarme entonces a la escritura. Y por eso es el tema que ella quiere resaltar de la importancia del dinero y la escritura, porque es muy importante eso. Dice, es algo muy bonito que dice, es notable, pensé, guardando el cambio en mi cartera, la transformación que una renta fija opera en el carácter de las personas. ¿Cómo cambiaría su carácter si tuvieran ustedes ese dinero? Esos 100,000 pesitos al año. Dice ella, ella utiliza mucho la ironía, el sarcasmo, es genial. Dice, no necesito odiar a ningún hombre, no me puede hacer mal, no preciso adular a ningún hombre, no tiene absolutamente nada que darme. O sea, cuando ella tiene ese dinero, no tiene necesidad de odiar a nadie, ¿no? Imperceptiblemente adopté una nueva actitud hacia la otra mitad del género humano. Era absurdo culpar a una clase o un sexo en conjunto. O sea, hasta se le olvidó que odiaba a alguien cuando tuvo ese dinerito en su cartera. Y luego hace un llamado de atención sobre las actitudes del sexo masculino, ¿no? Dice, esos patriarcas, esos profesores que tienen, yo sé que también tienen que luchar con infinitas dificultades, con infinitos estorbos, y muchos de esos estorbos o dificultades son por su instinto de posesión, la furia adquisitiva que los impulsa a codiciar infinitamente los campos y los bienes ajenos, a dibujar fronteras y banderas, a fabricar barcos de guerra y gases tóxicos, a ofrecer sus vidas y las de sus hijos. Y aquí es algo muy importante porque ella nos da a entender o nos da su opinión sobre que para ella estas actitudes como de violencia, de guerra, son actitudes masculinas. Son una cultura de la masculinidad que obviamente desde el siglo XX también la han adoptado muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres también se dedican a la guerra, y ahora que vamos a tener cada vez más presidentas en el mundo, también nos vamos a dar cuenta cómo las mujeres también pueden tomar papeles de hacer la guerra y de furia adquisitiva y de dibujar fronteras y banderas y fabricar barcos de guerra y gases tóxicos. Nos vamos a dar cuenta de eso, que no es privativo de los hombres, ¿no? Pero sí, quizá, y eso es muy importante reflexionarlo, quizá no tiene que ver con algo genético de los hombres, pero sí con una cultura masculina. Es decir, como los hombres como el sexo masculino, como la cultura masculina, si quieren verlo así, no como algo del sexo, sino cómo han sido educados, cómo hemos sido educados todas y todos en la cultura masculina, que pensamos que la protección de nuestros recursos es por medio de esto. Codiciar campos ajenos, dibujar fronteras y banderas, fabricar barcos de guerra y gases tóxicos y ofrecer la vida y la de sus hijos. Eso es parte de una cultura masculina. Más que de un sexo o de otro, es una cultura masculina. Se los dejo también como reflexión para que puedan diferenciar entre ser de un sexo o de otro y tener una cultura masculina y una cultura femenina. También la cultura femenina es bastante tóxica, por decirlo así, y también valdría la pena analizarla, solo que aquí Virginia Woolf solo está hablando de la cultura masculina en este fragmento. Dice, bueno, que gracias a ese dinerito que le llega, siente ella que ya tiene la libertad de pensar cosas, ¿no? Ya tiene libertad de pensar, ¿me gusta o no aquel edificio? ¿Es lindo o no aquel cuadro? ¿El libro es bueno o es malo? Lo cierto es que la herencia de mi tía me ha despejado el cielo y ha reemplazado la vasta e imponente figura de un caballero que Milton recomendaba a mi adoración por el espectáculo del cielo abierto. Bueno, que gracias al dinerito que le dejó su tía, ya puede darse la libertad de pensar. Entonces ustedes piensen ¿qué libertades les traería esos 100,000 pesitos en su cartera cada 1 de enero?
Y luego también una reflexión final que nos arroja es sobre los oficios, ¿no? Ella dice que hay varios oficios, ¿no? Dice, ¿cuál de estos empleos es más alto, más importante, más necesario? ¿Vale más la niñera que el cargador de bolsas de carbón? ¿Es menos preciosa la fregona que ha traído al mundo 8 hijos que el abogado que ha ganado 100,000 libras? Y igual lanza otra reflexión que es cómo los trabajos que hacen las mujeres, como ser niñera o como una persona que se dedica a cuidar o una persona que se dedica a ayudar a las mujeres a parir, vale menos su trabajo que un abogado o que un cargador de bolsas de carbón. Y esto también es una realidad actualmente, ¿no? Los trabajos que desempeñan comúnmente el sexo femenino son peor pagados que los trabajos que desempeña el sexo masculino. Hay que analizar bien la realidad y darse cuenta de que hay trabajos que se piensa, aunque no sea así, se piensa que solo los ejercen las mujeres, como por ejemplo la niñera, la maestra de kinder, la maestra de primaria, las personas que hacen limpieza en edificios o en casas. La mayoría de esas personas que trabajan en esos oficios son mujeres y sus trabajos son peores pagados que los trabajos que desempeñan los hombres. Eso no es un invento tampoco. Les invito a que analicen y busquen las cifras y se van a dar cuenta que los trabajos femeninos o feminizados que se les dice son peores pagados que los trabajos masculinizados o que se les dan a los hombres. Y entonces dice ella algo que deberíamos de poder verificar en unos años. Esto se publicó en 1928, entonces en 4 años nos vamos a poder dar cuenta de si esto se logró. Dice, en 100 años pensé al llegar a mi puerta, las mujeres ya no serán el sexo protegido, participarán en todas las actividades y esfuerzos que les están vedados ahora. La niña hombreará carbón, la tendera conducirá una locomotora. Todas las conclusiones derivadas del hecho de que la mujer es el sexo protegido caducarán. Y será cierto, se está volviendo cierto, ¿no? En cierta manera, todos los oficios ya se están abriendo a hombres y mujeres. Y las mujeres definitivamente ya no son pensadas como el sexo débil, ni mucho menos. Pero bueno, eso trae otras implicaciones ahora. Ustedes me dirán. Luego finaliza con esta reflexión. Quiten esa protección, expónganlas a los mismos esfuerzos y actividades. Háganlas soldados y marineros, maquinistas y trabajadores del puerto. Y las mujeres, y esta es la otra implicación que trae, fíjense bien, y las mujeres morirán tan jóvenes y tan pronto que se dirá, hoy he visto una mujer, como antes se decía, hoy he visto un aeroplano. Todo puede suceder cuando la feminidad ya no sea una ocupación protegida, pensé al abrir la puerta. ¿Pero qué tendrá todo esto que ver con el tema de mi conferencia Las mujeres y la novela? Me pregunté al entrar. Bueno, entonces, es una reflexión, no es una reflexión inocente. ¿Qué implica que las mujeres también se dediquen a los trabajos masculinizados y, como les había dicho hace unos minutos, a la cultura masculinizada? Que las mujeres desempeñen los mismos trabajos que los hombres no quiere decir que se haya alcanzado una igualdad, sino más bien solamente que las mujeres están adoptando una cultura masculina. Y la pregunta es, ¿esa cultura masculina es una cultura que nos sirve de algo? ¿Que nos lleva a un bienestar social para todos y todas? Ya no lo pensemos tanto en el sexo, sino en lo que les decía, la cultura masculina, la cultura de la guerra, la cultura de la violencia, de la conquista de territorio, es una cultura masculinizada. Es una cultura que nos lleve a un mejor lugar, a todas y todos.
Esa es la pregunta que finalmente se está planteando aquí. Virginia Woolf no la dice así porque es una escritora y una mujer muy audaz en todas sus palabras, pero es lo que a mí me deja de reflexión al final y se los quiero compartir. Bueno, finalmente, para terminar esta reflexión, me puse a buscar cuántos libros se publican de escritoras actualmente, por lo menos en Latinoamérica y en México. Y todavía no se ha logrado la igualdad que se podría pensar, ¿no? Apenas el 30% del espacio de las editoriales es para publicar a mujeres, autoras mujeres. Ustedes dirán, bueno, pero yo he visto más libros de escritoras mujeres, ¿no? Pero bueno, quizá de nicho, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en todos los datos globales, por lo menos en Latinoamérica o por lo menos en México, todavía el 30% del espacio editorial es para las mujeres y el 70% es espacio para los escritores y autores. Entonces todavía falta un largo recorrido como para que se alcance un 50-50 en este dato de las escritoras mujeres. Y eso es todo lo que les quería contar en esta ocasión. También otra vez me tardé un poco, pero espero que les haya servido para reflexionar sobre el capítulo 2 de Un cuarto propio de Virginia Woolf. Nos vemos muy pronto. Bye.